sobre el apagón, pues al final el gobierno lo que ha hecho, Iker Ibáñez, ha sido repartir un poco culpas, después de analizar todos los datos, tanto entre red eléctrica como las suministradoras de energía. Efectivamente, un reparto de culpas en un informe que no tiene validez jurídica, pero que ha aprobado el Gobierno en una versión ya más oficial por parte del Ejecutivo, un informe de 182 páginas, después de mucho tiempo tratando de buscar dónde estaba el origen de ese gran apagón, y lo concluía la ministra Sara Ages en Consejo de Ministros, ese reparto de culpas apuntando a Red Eléctrica y también a las generadores de esa electricidad. Red Eléctrica ha replicado y se ha producido este desencuentro entre las partes a cuenta de este informe del Ejecutivo. El apagón del pasado 28 tuvo un origen multifactorial. Fue un fenómeno de sobretensiones, como he explicado, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones. El sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica. Los grupos de generación que tenían que haber controlado tensión y que además muchos de ellos estaban retribuidos económicamente para ello, no absorbieron toda la reactiva que se esperaba. Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario. No pueden esperar de este análisis anonimizado que se designe responsables, causantes, culpables del incidente, porque no es nuestra competencia depuración de responsabilidades. Pues no lo sé. A ver, Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola, Jorge. No he entendido demasiado de qué es lo que ha pasado, y si esto no tiene validez jurídica, pues ¿qué van a hacer quienes tengan que reclamar? Buenos días, buenas tardes ya, Racha León. Bueno, efectivamente, a ver, es muy importante porque desde este informe ahora se van a abrir expedientes sancionadores, primero en el ámbito administrativo y luego finalmente se depurarán las responsabilidades en el ámbito judicial, ¿vale? O sea, por sí solo no tiene validez jurídica, pero claramente se va a utilizar ahora en todos los procedimientos que va a dar lugar a las sanciones correspondientes. Por eso, esa pelea entre el gobierno y Red Eléctrica, ¿no? Dicho esto, lo que tengo que decir es que yo, que me he leído los dos informes, tanto el del gobierno como el de Red Eléctrica, es verdad que hay matices entre uno y otro, pero ambos coinciden en descargar la inmensa mayoría de las culpas en las eléctricas, porque vienen a decir, oiga, lo que acabamos de escuchar de la vicepresidenta, ¿no? A estas centrales se les está pagando por dar un servicio que no dieron. Y la pregunta inmediata que nos hacemos todos es: ¿y desde cuándo estamos pagando todos los españoles ese servicio? ¿Y desde cuándo no lo están dando? Lo digo porque ese servicio nos está costando del orden de 600 millones de euros todos los años. Y ha tenido que venir un apagón para enterarnos de que en realidad estábamos pagando por algo que no nos estaban dando, lo cual es extraordinariamente grave. Vale, ¿se han puesto las soluciones, detectado lo fundamental del problema, que era eso? ¿Se han puesto ya las soluciones para que no vuelva a ocurrir? No, y esto es increíble, porque hay centrales en este momento en España que pueden perfectamente dar ese servicio y por un tema exclusivamente regulatorio, o sea, es decir, que no han aprobado la normativa correspondiente, no lo están haciendo. Esto es ya lo siguiente, lo que me parece más escandaloso, ¿no? O sea, ahora ya sabemos qué es lo que ocasionó el apagón, que fue un problema de control de tensión. Vale. Sabemos que hay una serie de centrales en España que, a pesar de estar cobrando para controlar la tensión, no lo hacen. Vale, habrá que sancionarlas, por supuesto. Pero además sabemos que hay un montón de centrales en España, principalmente de solares fotovoltaicas, todas las que se pusieron en marcha de 2020 en adelante, que podrían controlar tensión, y además hacerlo más barato y de forma más eficaz que aquellas que dicen estar dándola y no lo están dando. Y esas no están funcionando porque la normativa se lo impide directamente. Entonces, vamos, yo es que creo que esto es blanco y en botella. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, sancionar a las centrales que no dieron lo que tenían que dar, ¿vale? Segundo, contar con las centrales nuevas para que sean las que den el servicio. Y tercero, y fundamental, medir ese servicio. Si lo están dando, se paga, y si no lo están dando, no solo no se paga, sino que además se les penaliza porque dijeron que lo iban a dar y luego no lo dieron, lo cual es mucho peor que no darlo. Vale, Jorge, es que escuchándote, la duda que me surge es quién manda en el sector. Es decir, ¿quién regula? Porque parece que el gobierno no termina de regularlo y son las eléctricas las que están manejando el cotarro. Bueno, aquí siempre ha habido mucha presión, desde luego, por parte de las eléctricas para que las leyes vayan a su favor. Y aquí claramente, ya digo, hay una tajada de 600 millones anuales
que el retraso de esa normativa que tenía que haber estado en funcionamiento en 2020, tenía que haber aprobado ya desde el año 2020, claramente está favoreciendo a esas centrales antiguas, son centrales de gas, centrales nucleares y una que queda, central de carbón, que son las que están cobrando esos 600 millones de euros. Por tanto, claro, ahora mismo hay un interés económico clarísimo, durante todos estos años lo ha habido, para que esa normativa no se apruebe, pero hay una responsabilidad, en este caso, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que tenía que haber aprobado esto. Y ya digo, si lo tenía que haber aprobado hace 5 años, por supuesto, ¿no? Pero es que lo más grave de todo esto es que esa normativa está ahí en los cajones para sacarla desde finales del año pasado. Sabemos desde el apagón, o sea, desde hace casi 2 meses, sabemos que esa normativa es fundamental y seguimos sin tenerla en el boletín oficial del Estado. Es decir, pero ¿y esto a qué espera? Es que tendría que estar ya funcionando, porque es que además ahora, como el sistema sigue operando desde entonces en modo reforzado, que llamamos, resulta que eso nos está costando otros 300 millones todos los meses, el operar en modo reforzado. Entonces es que esto es de locos. O sea, estamos pagando, al final siempre pagamos los mismos. Estamos pagando a los consumidores, primero por un servicio que no nos daban. 600 millones al año. Y ahora 300 millones todos los meses para tener un sistema más seguro, cuando en realidad basta con aprobar una normativa y poner a funcionar las centrales fotovoltaicas del año 2020 en adelante para que den ese servicio y lo den más barato. Es decir, bueno, pues aquí, por eso digo, hay muchas responsabilidades ya que no son solamente las de las eléctricas, aunque sean la principal responsabilidad, por supuesto. Pues Jorge Morales, director de Próxima Energía. Un abrazo, Jorge, gracias. Igualmente. Adiós. Adiós.